Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le damos gloria, honra y alabanzas al que vive. Hermanos queridos, amados del Señor, llegado el momento en el que vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 11, para referirnos al texto que se encuentra en el verso 17 en adelante. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 17. Y nos dice así la Sagrada Escritura: Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quiénes lo echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras, aquellas que por tu buena voluntad fueron preservadas hasta estos tiempos y han llegado a nosotros mediante la iluminación del Espíritu Santo para darnos a conocer tu voluntad y que pudiéramos creer en el Señor Jesucristo. Ahora, Señor, llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de tu palabra, que todo argumento de hombre, como todo pensamiento humano, quede excluido, para que en todo se haga manifiesto que esta es tu voluntad y que formamos parte de tu reino. Así como tu palabra lo expresa, ningún reino permanece si no permanece perfectamente unido. Así también en esta hora, Señor, hacemos a un lado, Señor, todo aquello que le es estorbo al propósito de tu voluntad, para que en todo sea establecido tu propósito eterno, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Hermanos queridos, mayormente cuando llegamos a este texto de la palabra de Dios, muchos se quedan meditando en cuanto a que aquí se habla de dos reinos, al respecto del reino de Dios y al respecto del reino de Satanás. Y muchas veces se llega al verso 23 y uno se queda meditando diciendo, si no soy parte del reino de Dios, entonces soy parte del reino de Satanás. Y eso es una verdad en parte. Amén. Pero en sí, el principio fundamental del cual el Señor habla es de que ningún reino puede permanecer si no permanece perfectamente unido. Ese es el principio. Por eso empezamos leyendo el verso 17 donde dice, conociendo el Señor los pensamientos que había en ellos, les dijo, y ahí comienza a manifestarle y a expresarle en palabras este principio, amén, que es de permanecer perfectamente unido al Señor. Pero poco pensamos en cuanto a formar parte del reino de Dios y estar en contra del Señor. En ello muchas veces no meditamos, en que yo puedo formar parte del reino de Dios, haber recibido un llamado de Dios, haber sido santificado, justificado, haber sido lavado mis pecados, formar el cuerpo de Cristo y poder ponerme en contra del Señor. Aunque esto en lo natural es imposible que así sea, porque nunca uno se vuelve en contra de sí mismo. Así que si yo me encuentro formando el cuerpo de Cristo, es muy difícil que yo pueda volverme en contra del Señor. Pero eso en cuanto al hombre nuevo, pero en cuanto al hombre natural, en cuanto a los pensamientos que alberga el hombre, en cuanto a las ideas que el hombre tiene, fácilmente puede ponerse en contra del Señor si deja que su vida sea manipulada por Satanás. Un ejemplo claro es cuando el Señor le dice al apóstol Pedro, el diablo te ha pedido para que seas zarandeado. ¿Qué es lo que dice Pedro? No, contigo voy a ir hasta el final. ¿Qué le responde el Señor? Hoy me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Él nunca pensó que podía ponerse en contra de su Señor. Él nunca albergó la idea de ponerse en contra de su Señor, pero tampoco recibió la palabra del Señor en su corazón. Porque ¿qué era lo que tenía que haber dicho el apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, el diablo te ha pedido para que seas zarandeado? Señor, ruega para que no me falte la fe. Amén. Que es lo que el Señor le dijo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Amén. Tenía que haberle dicho inmediatamente, Señor, ruega que no me falte la fe. Señor, así como me has sostenido cuando me anegaba en las aguas del mar y me pusiste sobre tierra firme, así sosténme en esta hora de tribulación. Tenía que haber aceptado la palabra que el Señor le daba. Sin embargo, él trajo su idea, trajo su sentir, que él nunca iba a ponerse en contra del Señor, que él nunca iba a negarlo al Señor. Pero ¿cómo aconteció? Que llegado el momento en que el Señor fue apresado, todos sus discípulos se dispersaron y él siguiéndole de atrás, llegado hasta el patio ahí del dolor, una mujer le reconoce diciendo, eras uno de los que estaba con él. Y él dijo, no, mujer, te equivocas. Y otro dijo, ciertamente él era uno de los que con él estaba. Y él dijo, no, te equivocas. Y por tercera vez le terminó negando bajo juramento de maldición. Y ahí comenzó a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque había entendido que lo que el Señor le había dicho, verdaderamente en él se estaba cumpliendo. Él era un hombre vil. Él era un hombre que le entregaba fácilmente al Señor. Ahí encontró su propia naturaleza. Por eso cuando el Señor viene al mar de Galilea, donde estos se encontraban pescando, reconociéndole Pedro y arrojándose de la barca para llegar, siendo el primero, le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, ¿me amas? Pastorea mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó, ¿me amas más que esto? ¿Qué le respondió el apóstol Pedro? Tú conoces todas las cosas. Él no ya quería argumentar, él ya no estaba dispuesto a argumentar, ya no estaba dispuesto a ser guiado por su corazón, no estaba dispuesto a ser guiado por su pensamiento. ¿Por qué? Porque se había encontrado con su verdadera naturaleza, que era una naturaleza vil. Amén. Se había encontrado con su verdadera naturaleza, que era una naturaleza vil, y por consiguiente no estaba dispuesto a argumentar, no estaba dispuesto a traer su sentir, no estaba dispuesto a traer su pensamiento, sino que dejó todo en manos del Señor. Entonces, cuando llegamos al verso 23, el que no es conmigo, contra mí es. Pocas veces pensamos que siendo parte de la iglesia, formando el cuerpo de Cristo, nos podamos volver fácilmente enemigos del Señor o estar en contra del Señor. Sin embargo, cada vez que nosotros queremos ayudar a Dios, cada vez que nosotros queremos argumentar delante de Dios, no hacemos otra cosa que ponernos en contra del Señor. Cada vez que yo quiero ayudar a Dios, que quiero por mí mismo hacer algo en beneficio de Dios, en beneficio de la obra de Dios, no hago otra cosa que ponerme en contra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no tomó nada, ni tomará nada del hombre para que su nombre sea glorificado. Él no tomó ni tomará nada del hombre para que el hombre sea para que su nombre sea glorificado. ¿Dónde encontramos esta expresión o este entendimiento? Vamos a ir a la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27, para que entendamos que no hay nada que yo pueda ofrecerle al Señor. No hay nada que proceda de mí que pueda ser útil para Dios. No hay nada en mí que le pueda traer un provecho a la obra del Señor. Capítulo 1 de Primera de Corintios, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por eso es que por Él es que nosotros estamos en Cristo Jesús, por Dios, por la buena voluntad de Dios que le plació el revelarnos a Cristo y llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y Cristo nos fue hecho sabiduría, justificación, redención y santificación. Por eso que cuando el hombre se quiere santificar a sí mismo, o cuando el hombre se quiere justificar a sí mismo, o cuando el hombre se quiere glorificar a sí mismo, no hace otra cosa que ponerse en contra del Señor. ¿Por qué? Porque desecha lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para traer lo propio suyo, para traer lo que es de Él, y lo que es propio de uno nunca va a poder ser agradable a Dios. Y eso trae al hombre, cuando no lo comprende, le trae mucha insatisfacción, le trae mucha decepción. ¿Por qué? Porque el hombre queda compungido como lo quedó Caín cuando fue con el fruto de la tierra, después de haberla labrado, después de haberla trabajado, después de haberla cuidado, y llevó lo mejor del fruto de la tierra, y Dios dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué es lo que le dijo? El pecado está a la puerta. ¿Por qué te enojas?
El pecado está a la puerta, porque él ya había comenzado a albergar un pensamiento. ¿Y de quién se hizo enemigo? De Abel. Amén. Se hizo enemigo de Abel. ¿Y Abel qué era? Creación de Dios. Amén. Abel era una criatura de Dios. ¿Y qué le hizo? Mató, destruyó a la creación de Dios. Por eso es que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. ¿Por qué? Porque la eternidad está en el hombre. Y de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. Amén. Y la sangre clamaba desde la tierra y le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Dijo él. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros traemos nuestras propias ideas, traemos nuestros propios pensamientos, cuando nosotros nos queremos gloriar, que nos envanecemos en nuestros propios razonamientos diciendo, se me tiene que reconocer, se tienen que dar cuenta quién soy, se tienen que dar cuenta lo que puedo, se tienen que dar cuenta lo que valgo, se tienen que dar cuenta el talento. Cuando nosotros nos queremos gloriar, nos queremos envanecer, no hacemos otra cosa que ponernos como enemigos del Señor, aunque nos encontramos en la iglesia. Aunque nos encontramos en la iglesia. Hermano, yo no tengo sabiduría, yo no tengo poder, yo no tengo fortaleza, yo no tengo grandeza. Cristo es en mí sabiduría de Dios, poder de Dios. Cristo es en mí fortaleza de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que entendía estas verdades, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo no poder todo en sí mismo y por sí mismo, sino dijo poderlo todo en Cristo que le fortalece. Lo maravilloso es que cuando Dios envió a hacer el tabernáculo en el desierto, esa imagen que vio Moisés y que le tuvo que comunicar a aquellos hombres que eran los encargados de hacer este diseño celestial, porque era un diseño del cielo. Moisés lo ve, el diseño del cielo lo tiene que comunicar a hombres, mediante lo que él les comunica a los hombres, esos hombres tienen que delinear, trazar y tienen que forjar y tienen que armar ese diseño celestial en un desierto. En un desierto lo tienen que hacer. Pero cuando Dios encarga para que se haga el diseño del tabernáculo, la Biblia dice que Dios le dio a Bezalel espíritu de sabiduría y de inteligencia para toda labor de artesano, para poder elegir, para poder levantar el tabernáculo en el desierto. Y le dio a Oliel el estar al lado de Bezalel. Y usted dice, ¿por qué no le dio a ambos? ¿Por qué no los llenó a ambos del espíritu de sabiduría, del espíritu de gracia, del espíritu de inteligencia, para que ambos pudieran hacer la tarea? ¿Por qué no hizo así? ¿Sabe por qué? Porque si Bezalel y Aholiel, los dos fueran llenos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, vivirían contradiciéndose, diciendo, pero yo también fui lleno del espíritu de sabiduría, del espíritu de inteligencia, y a mí me parece que el diseño tiene que ser hecho de esta manera. Y Aholiel diría, yo también fui lleno del espíritu de sabiduría, de inteligencia, fui lleno de Dios y con la capacidad de diseñar y delinear y trazar el diseño, así que yo creo que se debe hacer de esta manera. Y estarían en continua contradicción uno con el otro. Por eso es que no le dio a ambos, sino que le dio a Bezalel el ser lleno, cuando lo llama allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, cuando lo llama, le da a Bezalel el ser lleno del espíritu de sabiduría, de inteligencia, y le pone a Aholiel para trabajar al lado. ¿Y qué es lo que hace Aholiel? Absorbe, recibe la sabiduría
la inteligencia, la facultad para diseñar por medio de Bezalel. Así también nosotros nos encontramos edificando este templo santo para morar a Dios en el Espíritu. Pero cuando nosotros le vamos a decir al Señor cómo se debe hacer su obra, cuando nosotros le llevamos ideas al Señor de cómo llevar adelante la iglesia, no hacemos otra cosa que contradecirlo al Señor y ponernos en contra de Dios. Por eso no nos compete a nosotros decirle a Dios cómo se debe llevar adelante la iglesia. ¿Sabe cuántas veces y cuántas opiniones distintas, una de otras, he escuchado de unos y de otros diciendo, a mí me parece que esta iglesia debiera conducirse de esta manera? Yo creo que acá si se hiciera así, las cosas caminarían mejor. Pero infinidades de veces lo he escuchado, de diversas personas, con diferentes ideas, con diferentes argumentos. Pero quiero decirle algo hoy. Ni siquiera a mí se me ocurre traerle una idea al Señor. Y es más, cada vez que llevé ideas, y no fueron pocas, fueron bastantes ideas. Cada vez que yo traje una idea de cómo hacer y qué debo hacer y cómo podría ser para poder atraer más gente, para poder llenar la congregación, para poder traer edificación a la iglesia, cada vez que yo traje ideas, no hice otra cosa que llegar hasta un punto, alcanzar algo y luego encontrarme con mi propio fracaso. No hice otra cosa que llegar hasta un punto donde me dieron las fuerzas, el empeño, la dedicación y la capacidad, llegar a algo y después encontrarme con el fracaso, que todo lo que hice fuera derribado. Por eso Jesús dijo que el que con él no era, desparramaba. Que el que con él no juntaba, desparramaba. Por eso es que, hermano, tenemos que rechazar la idea y el pensamiento de que por nosotros, por tener mejores ideas, tener mejores propuestas, tener mejores argumentos, tener mejores talentos, tener mejor capacidad, podemos hacer algo mejor dentro de la obra del Señor. La obra tiene un solo Señor y Dios. La obra tiene un solo Señor y Dios. Y aún los mismos apóstoles, aún los mismos profetas, aún los mismos evangelistas, aún los mismos pastores, aún los mismos maestros, no son otra cosa que el mismo Cristo, los ministerios de Cristo dispensados dentro de la iglesia y para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Así que no puede haber un verdadero apóstol, no puede haber un verdadero profeta, no puede haber un verdadero evangelista, no puede haber un verdadero pastor o un verdadero maestro de Dios y que diga que tiene una capacidad por sí mismo o por haberla adquirido en algún seminario o por haberla recibido de algún hombre. El que es genuino sabe que su capacidad no le pertenece, sino que es un don de Dios dado a la iglesia y para el provecho de los hermanos. Ninguno puede decir si es verdadero y es genuino que lo ha recibido de hombre, que lo obtuvo en un seminario por el esfuerzo de haber estudiado y completado una carrera o un currículum de materia, que lo ha recibido en tal o cual ministerio donde fue ordenado. Si es genuino y es de Dios, ninguno puede decir que es recibido o dado por los hombres o obtenido por esfuerzo humano. Si es genuino y si es de Dios, sabrá y reconocerá que es un don de Dios. Y lo único que hace al reconocer eso es darle lo que recibe. ¿Por qué? Porque no tiene otra cosa. No puede dar de otra forma, sino solamente lo que recibe. Y si no da de lo que recibe y da de lo suyo propio, lo único que trae es estorbo y trae molestia a la obra de Dios y termina, en vez de edificar la iglesia, derribar, destruir la iglesia y en vez de juntar con el Señor, desparramar. Por eso Cristo nos fue hecho por nosotros, por Dios, sabiduría,
justificación, santificación y redención. Nosotros éramos lo vil, lo menospreciado del mundo, lo que no era. Y eso es lo que el Señor tomó como herramienta, como instrumento, como material para manifestar su gloria. ¿A fin de qué? De que la gloria sea dada a su nombre. A fin de que la gloria sea dada a su nombre. Así como les hablé de Bezalel, que Dios lo llenó de sabiduría y de gracia, y que fue el encargado de elegir levantar el tabernáculo en el desierto por mandato de Dios y a través de Moisés, y le fue dado a Oliel estar al lado y absorber de esa sabiduría, nutrirse de esa inteligencia para poder hacer las tareas. Así también Dios nos ha llamado para estar en Cristo. Por eso dice la Escritura, por Él estáis vosotros en Cristo. Así Dios nos ha llamado para estar en Cristo, a fin de que absorbamos del Señor la sabiduría, a fin de que absorbamos del Señor el poder, la fortaleza, la gracia y la inteligencia para hacer todas las cosas, pero no a nuestro antojo, ni nuestro parecer, ni nuestro entender, sino conforme al propósito y a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener certeza en que lo que estamos haciendo es correcto y podamos estar con limpia conciencia delante de Dios y ser un conducto limpio, un canal limpio para que la gracia y la bendición de Dios fluya a través nuestro. Así como les hablé de Bezalel y de Oliel, también la Biblia nos narra de una mujer que era imposible que pudiera entrar en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me refiero a la Moabita. Me refiero a aquella mujer que fue redimida por el pariente de Noemí, que era Boaz. Me estoy refiriendo a Ruth, quien le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y a donde quiera que tú vayas, yo iré. Como moabita, siendo parte de un pueblo maldito, siendo de un pueblo que era repudiado por Dios, jamás podía entrar a la genealogía del Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que hace la moabita? Renuncia a su identidad propia, diciendo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y renuncia a andar por sí misma, a tomar su propio camino, diciendo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Y así entra en una gracia, en donde entra en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose así una mujer que era maldita por su nación, que era maldita por formar parte de una nación pagana, a una genealogía santa como la de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando miro el trato que Noemí tiene para con Ruth, puedo notar algo. En los primeros días que ellas retornan a la tierra de Israel, ella sale a espigar detrás de los espigadores de Boaz y vuelve con una gran cosecha. Y cuando llega con la gran cosecha, Noemí le dice, ¿dónde has ido a espigar? ¿Qué gracia has hallado? Fíjese que no le dijo cuánto te esforzaste, cuánto trabajaste, cómo lograste espigar tanto en tan poco tiempo, sino que le dijo, ¿a dónde has ido a espigar? ¿Qué gracia has hallado? Quiere decir que no alentó la obra de la carne, no alentó el esfuerzo propio. Ella podría haber dicho, no, qué gracia. Yo trabajé denodadamente, desde la mañana hasta la tarde, espigando detrás de los espigadores, viendo y siendo diligente, que a cualquiera que se le caía algo, yo iba corriendo y lo recogía. Pero no dijo así, ni pensó así, sino que supo que había hallado gracia. Cuando ésta le revela dónde había ido a espigar,
Entonces Noemí comienza a darle dirección, ¿para qué? Para que ella fuera redimida y ahí entrara al plan de Dios para que ella formara parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánto nos dediquemos, el Señor nunca va a alentar a nuestra carne diciendo: ¡qué bien has hecho! ¿Cuántas almas ganaste? ¡Qué bien has predicado hoy! ¡Qué bien que has hecho! ¿Cuántos enfermos se sanaron? ¿Cuántos endemoniados fueron libertados? Nunca va a alentar la carne, siempre va a confirmar que es su gracia en nosotros. ¿En quién lo vemos? Claramente esto. Primeramente en el Señor, que nos enseña que cuando el criado vuelve de trabajar no se sienta para que su Señor le sirva, sino que le sirve primero a su Señor y después se sirve para sí. Y después de que termina de hacer la tarea debe decir: siervo inútil soy, lo que debía hacer es lo que hice. Ese es el ejemplo que el Señor da a aquellos que en aquel momento estaban detrás de Él y iban siendo discipulados. Pero el apóstol Pablo también lo menciona, diciendo: no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo acerca de nosotros mismos, sino que la competencia que tenemos nos ha sido dada por Dios. Dios nunca va a alentar nuestra carne sin importar cuántos logros tengamos o hayamos hecho. ¿Por qué? Porque siempre los logros tienen que ver no con la capacidad nuestra, sino con la gracia que nos fue dada por nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Así entonces, hermano querido y hermana querida, uno fácilmente, estando en la iglesia, formando parte del reino de Dios, se puede poner en contra del Señor y en vez de estar juntando con el Señor, puede estar desparramando. ¿Sabe cuándo? Cuando trae su propia opinión, cuando trae su propio parecer, cuando trae sus propias ideas, cuando trae sus propios argumentos. Pero yo creo, a mí me parece, yo siento que se debiera hacer de esta manera. Hermano, nada que acontezca que no sea de parte de Dios, y a quienes amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que con un propósito hemos sido llamados. Hermano querido y hermana querida, no necesitamos ni defendernos, no necesitamos ni de exaltarnos. Si Dios permite la humillación, tiene un propósito de parte de Dios. Si Dios trae la recompensa, tiene un propósito de parte de Dios. Y todo cumple un propósito de parte de Dios y nada hay que acontezca que Dios no lo permita. Por eso es que tenemos que vivir sencillamente, entendiendo y aceptando que no está en nosotros la sabiduría, el poder, la fortaleza, sino que por Dios fue hecho Cristo en nosotros, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y nosotros fuimos llamados a estar con Cristo. Y al estar con Cristo, la gracia del Señor Jesucristo pasa a nosotros. Por eso dice la Escritura claramente que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, ¿en dónde? En donde fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Por eso, hermano querido y hermana querida, rechacemos la idea, el pensamiento, porque cuando albergamos esa idea, ¿sabe lo único que pasa? Terminamos haciéndonos enemigos del Señor. Y en la práctica se ve constantemente. Aquellos que un día estaban y eran e iban adelante cuando no traían sus propias ideas. Pero cuando trajeron su propia opinión, su propia idea, y al no hacer aceptada su idea, ¿qué pasó? Se enojaron, se ofuscaron y terminaron siendo enemigos. Por eso, hermano querido y hermana querida, que esta palabra nos traiga a la meditación y a la reflexión y al entendimiento de cómo poder seguir adelante, de cómo poder llevar adelante
la tarea que nos fue encomendada, no por nuestra propia fuerza, no por nuestros propios medios, sino por Cristo, quien es hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora mediante el poder y bajo la unción del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, a fin de que pudiéramos comprender con todos mis hermanos, Señor, que no necesitamos traer nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestras propias intenciones. Señor, todo lo contrario, es necesario el que lo rechacemos. Es necesario que nos despojemos de ello. ¿Para qué? Para que sea establecido lo eterno, para que sea establecido lo perdurable, para que sea establecido lo que es de tu perfecta voluntad. Y es por ello que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,